베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심은 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심은 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심은 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심은 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심은 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심은 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias por permitirnos este día y nos has dado la oportunidad de entregar este culto delante tuyo. A través de Jesucristo nos has hecho conocer la verdad y dentro de tu Hijo has hecho que nosotros podamos tener esa salvación. Gracias por ello y según con esa esperanza, ayúdanos, Señor, a poder vencer, Señor, este mundo con tu gozo y ayuda, Señor, que todos juntos podamos triunfar en el Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 교회의 참된 터는 우리 주 예수라. 그 귀한 말씀 위에 이 교회 세웠네. 주 예수 강림하사 피 흘려 샀으니 땅 위의 모든 교회 주님의 신부라. 온 세계 모든 교회 한 몸을 이루어 한 주님 섬기면서 한 믿음 가지네. 한 이름 찬송하고 한 성경 읽으며 다 같은 소망 품고 늘 은혜 받도다. 땅 위의 모든 교회 주 안에 있어서 하늘의 성도들과 한 몸을 이루네. 오 주여 복을 주사 저 성도들 같이 우리도 주와 함께 늘 살게 합소서. 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo solamente de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias porque nosotros, sin conocer nada, tú nos has hecho salvos, nos has dado la oportunidad de poder creer en ti y tener, Señor, ese perdón de pecados. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos conocer que cada uno de nosotros no podemos vivir con nuestro propio ser, con las cosas de este mundo, que solamente podamos depender de ti. Ayuda, Señor, a poder aceptar que tú eres Dios Todopoderoso, que eres Rey de todos los reyes, y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener un corazón humilde delante tuyo y reconocer, Señor, cuán pecadores somos nosotros y confesar que nosotros sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ayuda, Señor, en esta hora. Ayuda, Señor, que tu misericordia esté en cada uno de nosotros. Obra junto, Señor, con tu iglesia y obra junto contigo. Ayuda, Señor, a poder estar llenos del
del Espíritu Santo y tener un solo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser guiados por ti. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón que es digno delante tuyo, que es apto delante tuyo. Obra, Señor, en esta hora. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 거룩하신 하나님 우리 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día, que por esta semana hemos recibido tu amor y así el día de hoy nos hemos reunido en este día santo para poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que en esta hora hemos venido delante tuyo. Ayuda, Señor, date la gloria y alabanza y recibe este culto que tenemos. Padre Dios, también te quiero pedir por todos nuestros miembros de nuestra iglesia Sagrada que ha venido por medio de toda esta dificultad. Y ayuda, Señor, a poder ser reforzados con tu fuerza. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos ser uno con tu obispo. Y ayuda, Señor, para que así nuestra iglesia pueda ser reconstruida y puede ser restaurada. Obra, Señor, Padre Dios. Ayuda, Señor, que todos nosotros, junto con el obispo, ayuda, Señor, a poder amar a tu iglesia y ayuda, Señor, a poder obedecer a tu iglesia y ayuda, Señor, a poder tener un corazón humilde y tener ese corazón que es digno delante tuyo. Y ayuda, Señor, te pedimos por este avivamiento que vamos a tener en esta semana. Ayuda, Señor, que todos podamos venir y participar en este avivamiento. Y ayuda, Señor, para que todos juntos podamos tener la oportunidad de recibir tu bendición. Padre Dios, y ayuda, Señor, que en medio de toda esta dificultad, ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser uno junto con el obispo. Y ayuda, Señor, para poder proteger a tu iglesia. Y ayuda, Señor, a poder ser llenos de esa esperanza que viene del cielo. Y ayuda, Señor, que cada día podamos asemejarnos a ti. Y ayuda, Señor, que así se poder ser verdaderos berianos y ser verdaderos miembros de nuestra iglesia Sagrada. Padre Dios, y el día de hoy, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, para que podamos escuchar
escuchar esa palabra que es dada a las iglesias. Ayuda, Señor, al obispo y a darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar esta palabra podamos recibirla en un solo espíritu y así podamos ser cambiados a través de ti, Padre Dios. Y te queremos pedir por todos nuestros miembros que están sirviendo a tu iglesia desde temprano el día de hoy. Ayuda, Señor, bendice a cada uno de ellos y sus familias. Y también ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan recibir esa bendición que viene de ti. Ora, Señor, a través de ellos. Y también en esta hora, ayuda, Señor, que este culto al entregar delante tuyo pueda ser gloria para ti. Y ayuda, Señor, para poder entregarte toda alabanza. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundan aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 좁은 길 걸어갑니다. 때론 아픔과 고통 있지만 인도하시는 말씀 붙잡고 주의 길 걸어갑니다. 할렐루야 할렐루야
할렐루야 할렐루야 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos traído nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado delante tuyo esta ofrenda según tu mandamiento. Ayuda, Señor, que ellos puedan ser llenos de ese gozo que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han tenido esa determinación para el mantenimiento de tu iglesia, ayuda, Señor, y bendice a cada uno de ellos y sus familias, y ayuda, Señor, que ellos puedan siempre tener esa respuesta de sus oraciones. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, que ellos y sus familias, ayuda, Señor, que cada día puedan verte solamente a ti, y ayuda, Señor, que tu obra junto con ellos, y ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan tener esa gratitud delante tuyo. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que en esta hora han ofrendado delante tuyo, y recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos, y ayuda, Señor, que ellos puedan estar llenos de tu bendición. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, en ustedes y en sus familias. Aleluya.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 13 hasta 14. La palabra de Dios, Efesios 1, versículo 13 hasta 14. Vamos a leer todos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor para poder entender esta palabra, y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 이 시간 우리에게 주시는 말씀 참 진리의 말씀이요 생명의 말씀을 깨닫고 우리는 그 말씀 앞에 참 순종하며 그 진리의 말씀 앞에 우리의 삶을 겸손히 맡겨나가는 우리 모든 심령되게 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 하나님이 우리에게 하신 말씀을 통하여 참 진리를 깨닫는 우리 모든 심령되게 도와주시고 말씀을 주시는 감동 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 함께하여 주시고 하늘의 비밀을 깨어나실 수 있도록 인도하여 주시고 역사하여 주시고 성령으로 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 우리 주의 te damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 크신 권세를 y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu poder. Y el día de hoy, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que tú seas obrando personalmente. Ayuda, Señor, que cada uno de nuestros miembros puedan tener a esa inspiración que viene de ti. 예수 이름으로 Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 하나님께서 Nuestro Dios 우리를 마지막 날까지 es aquel que nos guía a nosotros personalmente hasta el último día de este mundo. Nosotros, al vivir en esta tierra, podemos saber de que no hay nadie en quien podamos confiar un 100%, no importa qué tipo de persona sea. 마지막 우리의 삶의 순간까지 신뢰할 수 있는 사람이 La verdad es que nosotros no tenemos nadie en quien confiar hasta el último día de nuestras vidas. Por eso, siempre que vivimos nuestra vida, 배반에 podemos encontrar también muchas veces en el cual somos traicionados, y también llega al punto en el cual tememos a las personas. 하나님의 경우는 Pero 완전히 다릅니다. si vemos a nuestro Dios, es completamente diferente a esto. 정말로 마음 놓고 신뢰 Él es aquel que nosotros podemos confiar un 100%, podemos dar nuestro corazón y podemos confiar en Él. Dios no es igual a cualquier otro hombre, no se puede comparar con el hombre, y también Él es aquel que cumple a un 100% esas promesas que Él ha dicho, y también Él es aquel que nosotros podemos confiar completamente. No importa si es esas palabras que sean tan cortas o breves, podemos confiar en eso un 100%. Podemos 거기서 멈추지 dar nuestras vidas por eso. Y no solamente cumple con lo que nos ha prometido, sino que va más allá. Y Él es aquel que desea guardarnos a nosotros de nuestras debilidades. Y Él es aquel que también jura para poder cuidarnos y guardarnos a nosotros. 하나님은 Si vemos en Hebreos, 말씀만으로도 절대 podemos ver de que Él es aquel que no rompe con ninguna promesa, sino que va más allá, e incluso Él es aquel que jura con su palabra, y Él es aquel que no traiciona y no engaña. 우리에게 Por eso, si vemos a nuestro Dios, 그 진리의 약속
Nuestro Dios no solamente nos da a nosotros esa promesa de la verdad, sino también Él jura a cada uno de nosotros. Pero entonces, Él, ¿cómo hace esto? Lo hace a través del Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es aquel que viene en nosotros y Él cumple esas promesas y Él es aquel que tiene la responsabilidad de esto. Por eso, si nosotros vemos una de las obras que el Espíritu Santo hace, si vemos un rol que Él hace, si pensamos en el Espíritu Santo, cuando preguntamos qué hace el Espíritu Santo, nosotros podemos decir, y pues una de las cosas que nosotros podemos entender, pero lamentablemente no muchas personas conocen exactamente qué es la obra del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo hace. Pero entonces si vemos dentro de nuestra iglesia, podemos saber de que muchas personas piensan que el Espíritu Santo es aquel que está ahí conmigo. Pero entonces, Él existe ahí para poder darme el poder. Entonces si yo pido, entonces me da el poder. Pero entonces si no me lo da, entonces no hay nada que vaya a poder hacer. Y, tienen una distancia, hacen una distancia con el Espíritu Santo y lo dejan a un lado. Pero entonces, queridos hermanos, tenemos que saber que el Espíritu Santo es aquel que está con nosotros. Pero entonces hay personas que es aquel solamente que me da el poder cuando lo necesite. Cuando lo pida, Él me lo va a dar. Pero queridos hermanos, pero entonces, si esas personas, cuando está el Espíritu Santo y no reciben lo que ellos desean obtener, ellos fácilmente podrán pensar, ¿por qué uno tiene que recibir el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no me da esto y lo otro? En su propia perspectiva. Pero queridos hermanos, el Espíritu Santo no es aquel que está ahí para poder darnos lo que nosotros necesitamos cuando lo pidamos. Pero entonces si nosotros vemos al Espíritu Santo de esta manera, entonces no estamos estudiando cuál es la esencia, la obra, lo esencial en la obra del Espíritu Santo. Si solamente piden al Espíritu Santo cuando lo necesita, pero si no lo ayuda, entonces, pues ¿qué voy a poder hacer? Y la verdad no saben exactamente por qué el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pero entonces ellos no saben la razón de ello. Pero esto no es correcto, el pensar de esta manera. Si nosotros vemos la Biblia en su totalidad, podemos ver de que el Espíritu Santo tiene ese rol dentro de nosotros. Y Él es aquel que nos ayuda en muchas maneras, en miles o 10,000 o un número que no vamos a poder imaginar. Y no es que nosotros podamos definir lo que hace el Espíritu Santo en solamente una palabra. Hay muchas cosas que Él hace y no podemos decir porque Él no nos da, Él no los está ayudando, sino que Él nos ayuda en muchas partes, en muchos aspectos dentro de nuestra vida. Pero si vemos estructuralmente, más ampliamente, Él es aquel que viene a nosotros para poder ayudarnos en nuestra salvación. En el momento en el cual nosotros peleamos con el pecado, Él es aquel que está en nosotros y nos da la fuerza para poder vencer el pecado. Él nos da la fuerza en nuestro interior para poder vencer el pecado. Por eso Él, a través de esto, santifica nuestro espíritu y así Él también nos da esa fuerza y hace que nosotros podamos crecer en nuestra fe, más en nuestra fe. Y si resumimos el por qué el Espíritu Santo ha venido a nosotros, cuál es la obra que Él hace, ¿qué es? Él ha venido a nosotros para que
nuestra salvación, esa salvación que hemos recibido, pueda ser mantenida hasta el último día en que nosotros vivamos en esta tierra. Esto es lo que Él hace acá, en nosotros. En otras palabras, Él viene en nosotros y hace que podamos mantener esa salvación. Él es aquel que completa ese viaje, ese camino de nuestra fe. En simples palabras, ¿qué es lo que nos dice esto? Él es aquel que nos ayuda para que no caigamos en el engaño del enemigo. Nosotros, al estar en esta tierra solos, nosotros obviamente caemos en tentación muy fácilmente por otras personas. Somos engañados muy fácilmente. ¿Cuánto más fácil va a ser el ser engañados espiritualmente? Por eso el Espíritu Santo, al venir en nosotros, Él nos da ese poder y esa fuerza para no caer fácilmente en esos engaños y tentaciones. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros, para que no caigamos en las manos del enemigo, para que no caigamos en el pecado. Esto es lo que Él está haciendo dentro de nosotros. Pero entonces, ¿cómo será que Él nos ayuda a nosotros? ¿Será que tenemos que entrar a un lugar de oración y orar muchas horas y decir, ay, Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que así es como nosotros recibimos esa fuerza? Claro que no. Y nosotros muy fácilmente decimos, ay, tienes que orar a través del Espíritu Santo, tienes que hacer esto con el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo será esto? ¿Cómo se hace esto? Yo en mi interior tengo una respuesta de esto, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo uno obra a través del Espíritu Santo? Esto no es algo fácil de responder. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil responder esto? Es porque no conocen la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como les acabo de decir, Él viene en nosotros para poder completar esa salvación. Entonces, en medio de esto, en este contexto, podemos conocer la respuesta de esto, de la pregunta que les acabo de hacer. Pero entonces el Espíritu Santo, si está en mí, entonces será que a través, como el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo que orar como yo quiera, individualmente. En una parte podría ser que sí, pero tenemos que saber que la iglesia está orando como iglesia. El Espíritu Santo obra como la iglesia, como su rebaño, y por eso a través de ese sistema que es la iglesia, educa a los miembros, educa a sus ovejas, a las ovejas de Cristo. Y entonces podemos ver de que a través de esa palabra de Jesús y de los apóstoles, podemos encontrar que en medio de esas palabras podemos encontrar ese llamado en el cual nosotros tenemos que vivir nuestra vida, y ese llamado es lo que edifica nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Y obviamente pueden cambiar a través de las generaciones, pero en su contexto general podemos ver de que ese sistema que nos ha sido heredado más de miles de años, entonces viene a nosotros ahora. Y eso es lo que podemos llevar en el día de hoy. Y es esa palabra que fue llevada a través de Jesús y a través de los apóstoles y llega hasta el día de hoy. Y ese es el camino que Jesús ha abierto para nosotros. Y a través de esta palabra, nosotros podemos ver de que esa palabra dada a través del Espíritu Santo les da a los miembros de la iglesia, y podemos ver que esa palabra es declarada, proclamada a ellos. Esa es la prédica, y podemos ver de que a través de esa palabra podemos ver de que obra dentro de ellos, y ese viejo ser hace que sea enterrado constantemente, y ese corazón, para que no sea mal agradecido, para que ese corazón sea humilde. Esto es lo que está enseñando constantemente en el día de hoy en este sistema dentro de la iglesia. Ese es el sistema educativo que está teniendo, es a través de la prédica e incluso a través de las diferentes maneras que se estructura dentro de la iglesia. Por eso, entonces nosotros quienes somos fáciles en ser influenciados por el mundo, entonces al recibir la palabra de Dios, la prédica, podemos ver de que podemos
limpiarnos y podemos cortar con eso una y otra vez. Y así es a través de la palabra que nosotros podemos cuidar nuestra redención. Por eso, el día de hoy, el hecho que ustedes y yo estamos en el día de hoy en este lugar, escuchando la palabra e incluso teniendo este culto, es la manera que nuestro Señor Jesucristo ha realizado, y nosotros al obedecer realizamos esto, y nosotros estamos teniendo esa reunión que el mundo no nos puede dar en ninguna parte. Y a través de la manera como nuestro Señor está obrando, usa los labios de su siervo para llevar esa palabra a sus ovejas, para que esas ovejas puedan ser guiadas por el Señor. Y esta es la manera en cómo la palabra de Dios es llevada a la iglesia. Por eso, el día de hoy, nosotros al reunirnos en ese lugar podemos pensar, ay sí, yo tengo que recibir la palabra de Dios y el Señor y nos da su palabra y nos deja y nos abandona. No es así, sino que Él, nuestro Dios, obra a través del Espíritu Santo, incluso en este presente, en el día de hoy, en cada uno de nosotros, y nos da la dirección de nuestra vida. Y entonces cuando nos dice, ven acá, entonces tenemos que ir en ese lugar, a la derecha, entonces vamos a la derecha. Esto es lo que se hace a través del Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, vamos a mirar un poco más específicamente qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y así nosotros no preocupemos al Espíritu Santo, sino podamos complacer al Espíritu Santo. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y para que así la obra del Espíritu Santo que hace dentro de nosotros, Él no sienta que sea una carga, sino que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón abierto para que Él cómodamente pueda obrar dentro de nosotros, y para que esa salvación que hemos recibido pueda formarse de la manera correcta. Y si nosotros nos negamos, el Espíritu Santo nunca puede obrar dentro de nosotros. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, hemos visto a Efesios, desde Efesios. Pero entonces, ¿por qué será que estamos viendo todo de Efesios? Entonces podemos pensar, solamente tenemos que ver una parte de Efesios, ¿no es así? Pero queridos hermanos, yo cuando les predico a ustedes, si solamente uso una sola parte, entonces puedo yo también distorsionar esta palabra. Pero por eso entonces estamos mirando todo Efesios parte por parte. Y si nosotros vemos a Efesios, nos muestra el énfasis de qué es la fe. Nos está mostrando qué es la fe que es de Dios. Nos está mostrando incluso a través de la perspectiva de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y así, para que yo no distorsione esta palabra, por eso yo me esfuerzo para poder enseñarles a ustedes acorde a esa palabra que viene a través de cristianismo, de cómo viene en base de esto. Ahora, si miramos el pasaje que leímos, podemos ver de que en el versículo 13 habla sobre esa salvación que ha sido dada a nosotros. Si vemos en Efesios 1:13, ¿qué es lo que nos muestra en este versículo? Nos está hablando sobre la palabra de la verdad, y también que dice, luego que dice, el evangelio de vuestra salvación. Habla estas dos cosas. Está hablando de la palabra de la verdad, e incluso el evangelio de vuestra salvación está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Y luego, ¿qué dice? Que nosotros hemos creído en eso. Y luego, más allá, que hemos sido sellados a través del Espíritu Santo, a través de la promesa. Nos habla de estas cuatro cosas. Cuando hablamos sobre la palabra de la verdad, estamos hablando del evangelio de vuestra salvación, que es lo mismo, que nosotros escuchamos este evangelio y luego nosotros creemos en ello y luego somos sellados a través del Espíritu Santo. Nos está mostrando, nos está explicando el proceso por el cual nosotros creemos
y obtenemos la salvación, que nosotros escuchamos el Evangelio y ahora nosotros tenemos que creer y luego al recibir la salvación, nosotros tenemos que ser sellados espiritualmente. Pero entonces si nosotros vemos en gramáticamente el creer y recibir el Espíritu Santo, pues lo está diciendo, pues está hablando de lo mismo, pero no estamos hablando del mismo tiempo. El tiempo puede ser diferente, pero hay unas personas que podrán decir, sí, yo creo. Yo creo. El hecho de decir que yo creo no significa que el Espíritu Santo vaya a venir en esa persona inmediatamente, sino que esa persona, el momento que cree, o sea, luego puede creer y luego de un tiempo puede confesar, Señor, yo ya no vivo por mí. Señor, yo ahora acepto de que Cristo tiene que vivir en mí, en ese momento en que uno se abandona a sí mismo, en ese momento en que verdaderamente cree, entonces el Espíritu Santo viene en uno. Entonces primero uno tiene que escuchar el Evangelio, la palabra de la verdad, luego creer y luego venir el Espíritu Santo en uno. Eso no significa que el Espíritu Santo de repente viene en uno, sino que tiene que ser sellado, tiene que ser sellado. Entonces, en ese momento que la salvación es realizada, podemos ver de que el Señor ahora en ese momento dice que ha sido sellado, que el Señor tiene que sellarlos. De que el momento en el que cree y es sellado por el Espíritu Santo ocurre en el mismo tiempo, pero no está diciendo que ocurra en el momento en que uno cree, sino que puede ocurrir en diferentes tiempos, pero que luego el Señor, nuestro Dios, es aquel que nos sella a nosotros. Pero entonces primero tenemos que escuchar. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? La palabra de la verdad. Esa palabra de la verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Cuál será el significado en el cual nos da a nosotros esa palabra de la verdad? Tenemos que saber que esa palabra de la verdad tiene el propósito de salvar, de la salvación. Tenemos que saber de que esa palabra de la verdad, que lo que hace es salvar a los espíritus que han caído, ese espíritu que ha caído en el pecado. Tenemos que saber que la verdad nos da a nosotros esa gracia, y tiene ese enfoque en esa gracia. Por eso, entonces si nosotros vemos a través del apóstol Pablo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que él lleva el mensaje. ¿Por qué será que él lleva ese mensaje? Porque él es un apóstol. Y él, en ese momento, cuando Dios lo tomó a él, cuando estaba en la calle, dijo, como yo te escojo a ti para poder llevar mi obra, y tú ahora obra acorde como yo te diga. Podemos ver de que los apóstoles son aquellos que son escogidos por Dios personalmente, y ellos son aquellos que llevan esa palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Si vemos en Romanos 1:16, ¿qué es? Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos aquel que cree. ¿Y qué dice? Si vemos todos juntos Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es. Amén. Así es, también cuando hablamos sobre la palabra de la cruz, también, ¿qué es lo que esa palabra parecía que nosotros podemos encontrar? La palabra de la verdad. La palabra de la verdad. Estamos hablando de la palabra de la salvación, aquel que nos da esa armonía. También habla lo mismo, como si vemos en 1 Corintios 1:18. Cuando hablamos sobre la palabra de la cruz, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Si leemos todos juntos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando hablamos sobre la verdad de Dios, es ese poder que nos da la salvación, ese poder que nos da la salvación. Tenemos que saber que el Evangelio está hablando sobre esas personas que son salvas, está hablando sobre aquellos que tienen esa misión de ir y salvar, que llevan ese regalo a las personas que todavía no creen.
Y nos está hablando de que a través de esto nos da la manera para poder ser salvos de este pecado. E incluso más allá, hace que nosotros no caigamos en ese engaño del enemigo. Y Él viene para poder salvarnos a nosotros, de sacarnos, de auxiliarnos, de quitarnos de ahí, de sacarnos de eso. Y tenemos que ver que el diablo, él usa la debilidad de cada hombre y hace que la persona pierda su fe. Y por eso nosotros constantemente estamos siendo seducidos por el pecado y por la carne. Pero entonces, y a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, a través de la palabra de la verdad, hace que nosotros podamos cortar con ese engaño, con esa seducción. Y nosotros podemos quitar esa seducción que constantemente el diablo hace para poder hacer que nosotros entremos en él y nosotros podamos cortar con él valientemente, con fuerza. Y esto es lo que el Evangelio hace en nosotros. Ahora, entonces, nosotros al ver esto, podemos ver de que Él nos da a nosotros lo que es de Él. Y nosotros tenemos esos poderes dentro de nosotros. Y el Señor ya nos dijo que Él ya nos ha dado todo a nosotros. Pero entonces hay algunas personas que al pensar eso, entonces piensan, ay Señor, yo tengo que disfrutar todo de lo que me has dado. Muéstrame lo que tienes. Ay, dame la bendición. Ay, dame la bendición. Y entonces fácilmente piensan en las riquezas. Ay, sí, dame las riquezas. Ay, sí, por favor, dame las riquezas. No significa que de repente vengan las iglesias. Queridos hermanos, esas personas están malinterpretando la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que saber que esas promesas que Dios nos da a nosotros no significa que lo tengamos que obtener cuando nosotros lo deseamos recibir, sino que tenemos que saber que el Señor nos da esa promesa no para que la usemos toda en esta tierra, sino que Él la cuida y la está guardando en el reino de los cielos. Pero entonces eso no significa que esa bendición no exista por estar en el reino de los cielos, sino que esa bendición constantemente viene a nosotros. Es reservada en el cielo, como dice 1 Pedro 1:4. Pero entonces por el hecho, por decir, yo quiero tener la bendición y el no recibir esas riquezas, no significa que uno vaya a comenzar a dudar diciendo, ay, ¿será que la fe es real? ¿Será que la fe es real? ¿Será que esto no existe? ¿O será que nosotros estamos viendo cosas que no existen? O sea, dudan de esta manera. E incluso también dice como, ay, la salvación tiene que venir en mí, pero entonces también la bendición tiene que venir de esa manera. ¿Será que es la manera en que yo estoy pidiendo? ¿Será que la manera que yo estoy pidiendo eso, será que es la incorrecta? Entonces comienzan a buscar la manera de poder recibir esa bendición. O sea, cuando hablamos de bendición, fácilmente piensan en las riquezas. Pero queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra, tenemos que saber que esa herencia no va a venir a nosotros en esta tierra completamente, sino que nosotros estamos en ese proceso dentro de nosotros y esta carne todavía está con nosotros y estamos en ese tiempo en el cual que todavía estamos en esta tierra. Por eso si nosotros vemos en Romanos 8, también nos dice que nosotros que constantemente, como esta carne todavía está en esta tierra, que esa redención de nuestros cuerpos tiene que realizar dentro de nosotros. Y nosotros, como todavía tenemos esta carne, entonces no hay necesidad de pensar por el hecho de decir como, ay, ¿será que la fe es real? ¿Será que yo verdaderamente soy salvo? No, por el hecho de no recibir esa bendición. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestro Señor se ha esforzado y Él está obrando grandemente para que nosotros podamos recibir lo que es de Él.
El Señor nos ha dicho a nosotros que Él nos ayudará, que estará junto con nosotros. Pero esta palabra que Él ya declaró es valiosa y es 100%. Podemos confiar en eso 100%. Pero tenemos que saber que el Señor, Él ya nos ha jurado incluso a nosotros. Y tenemos que saber de que el Señor ya dijo de que todos aquellos que creen en Él también recibirán todo esto, que todos ellos son coherederos con Cristo. Pero entonces, aquellos que dudan, esas personas que dudan, ¿qué es lo que el Señor ha hecho? Si vemos en Romanos 8:9, podemos ver de que Él ha sellado a través del Espíritu Santo que ha prometido. Pero entonces, ¿cómo es lo que nosotros podemos ver? ¿Cuál es ese efecto que viene en nosotros? Cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, podemos conocer de que ahora somos cristianos, somos creyentes verdaderamente. Somos verdaderos creyentes. ¿Y qué es lo que dice? También, si nos dice a través de en Romanos 8:9, ¿qué dice? Y todo, cuando habla sobre el Espíritu, estamos hablando sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo al morar en nosotros, entonces ahí somos verdaderos cristianos, somos verdaderas personas, creyentes de Él. Por eso, aquellos que reciben la guía del Espíritu Santo son verdaderos cristianos. Y los que no lo son. Nuestro Dios nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué efecto trae a nosotros? Nos sella a nosotros. Cuando habla que nos sella a nosotros, ¿qué significa esto? Está hablando que está sellando, o sea, es igual que el sello, Aragón, que es lo mismo que el sello. Si nosotros vemos, en Israel, incluso si vemos anteriormente, en el pasado, podemos ver que se usaba un sello. ¿Y qué es lo que hacían con ese sello? De que, digamos, por ejemplo, el rey también tenía su propio sello, y al sellar eso, testificaba de que ese documento era real, que era auténtico. Esto es lo que hacían. Por eso, si nosotros vemos en las películas, podemos ver de que hay personas que, pues, en el Medio Oriente, y en ese tiempo los reyes en ese tiempo usaban ropas así elegantes, y podemos ver de que en ese momento, digamos, pues doblaban el documento, y luego ¿qué es lo que hacían? Ponían cera y usaba su sello, y ese sello normalmente estaba hecho en su anillo, y era lo que ellos hacían. Y por eso, al dejarlo secar, nadie podía abrirlo, y la persona que lo abría tenía que morir, pues tenía que morir de muerte. O sea, tiene que ser castigado de muerte. Y podemos ver de que ese sello era la misma autoridad del rey. Y aquel que, que menospreciaba eso, tenía que recibir ese mismo castigo que venía en despreciar esa autoridad. Por eso ese anillo que tenía y ese sello que tenía, ¿qué significaba? Que esa carta, ese documento ya tenía la misma autoridad que ese anillo. O sea, de ese rey. Y está autentizando ese documento a través de eso. Esto no es mentira, sino que es auténtico. Y más allá también, ¿qué significa? Que está diciendo que le pertenece a esa persona. Ese sello está hablando que le pertenece a esa persona. Y entonces, si nosotros vemos en Esther 3:12, podemos ver de que Esther, en ese momento, el rey de ese tiempo había sido engañado, y entonces él había, pues, sellado una carta con su anillo. Y entonces él, incluso al ver de que como había sido engañado, esa carta era de mentira, pero entonces, una vez que el rey había ya sellado eso y declarado esto, aunque el rey luego se dio cuenta de que había sido engañado, esa carta no puede ser, pues, quitada, sino que tiene que seguir adelante con esa carta, porque tiene esa autoridad. Pero eso, entonces, cuando dice que ha sido sellado, entonces obviamente tiene la misma autoridad, pero más allá, ¿qué significa? Que le pertenece a uno. Por eso se sellaba en ese momento también, que le pertenece a esa persona. Por eso, cuando dice que es sellado a través del Espíritu Santo, ¿qué significa esto?
que esa persona dentro de Cristo, al estar en Cristo, Dios ha sellado a esa persona y ahora Dios acepta a esa persona como que le pertenece a Él, como su pertenencia. En el pasado podemos ver que en Israel, podemos ver de que en ese momento se decía la circuncisión y podemos ver que a través de eso Israel por muchos años tuvieron la circuncisión. Y si vemos en los gentiles, muchos de los gentiles se tatúan y pues formaban eso como su sello. Podemos ver que en Israel la circuncisión era algo así. Entonces, no solamente será exteriormente, sino que ahora será en el corazón, en el espíritu de cada uno de nosotros. Como dice en Romanos 8:16. Pero entonces no estamos hablando del corazón, o sea, que cortar y luego abrir el corazón y ponerlo ahí. No estamos hablando, va más adentro de eso. Está hablando de la conciencia de uno. Está hablando de mucho más adentro de uno. Está hablando del Espíritu, de que dentro de eso, dentro de ese lugar será sellado, de que dentro de ese lugar tan profundo que incluso puede influenciar la conciencia, ahí es sellada, de que Él nos influenciará incluso dentro de eso y tan a fondo que incluso podrá sellar nuestra conciencia y hará que dentro de eso mirará nuestra conciencia. ¿Y qué significa eso? Que nos influenciará con su bondad. Queridos hermanos, nuestro Dios está en nuestro corazón. Las personas del mundo no lo pueden ver, pero Él ya nos ha sellado a nosotros con las cosas que el mundo no lo puede ver, que el hombre no puede ver. Él ha sellado nuestros corazones. Y tenemos que saber que nadie puede quitarlo a Él. Nadie puede quitar ese sello que ha sido ya hecho en esa persona. Tenemos que saber que nuestro Dios ya ha sellado, ya ha testificado dentro de nuestro interior que somos hijos suyos. Que somos hijos suyos y Él testifica esto. Por eso, entonces si nosotros vemos exteriormente, podemos ver de que tenemos un sello incluso. Vendrá señales en nuestro exteriormente. Somos sellados en nuestro interior. Pero ahora, ¿cuál es esa esencia, señal que viene en nosotros? Es el bautismo. Es el bautismo. El hecho de que nosotros recibimos el bautismo, ¿qué significa? De que nosotros en ese momento, yo creo que yo y acepto lo que Dios ha hecho en mí y está declarando esto oficialmente en frente de todas las personas. El bautismo no cambia a la persona. El bautismo en sí no cambia a la persona, sino que es el sello, ser sellado por el Espíritu Santo puede cambiar a esa persona. Y más allá, ¿cuál es la otra señal que podemos encontrar exteriormente al recibir ese sello del Espíritu Santo? Es amar al prójimo, amar a la iglesia. Amar a la iglesia y amar al prójimo. Como vemos en 1 Juan 3:14, ya esa persona no deseará hacer la maldad, ya no deseará pecar más. Esa es una persona que ha sido cortada con la maldad, con el pecado. Ahora ama al Señor, ahora abandona todas sus propias obras, todas las cosas que vienen en sí, y ahora se entrega completamente, se sacrifica por el Señor. Pero entonces, ¿por qué llegan a este punto? ¿Por qué llegan a este punto? Porque son aquellos que le pertenecen a Dios. Son aquellos que le pertenecen a Él. Y esos diferentes prejuicios ya no... Las cosas que le perjudican a uno ya no será de gran valor, sino que son mucho más de las cosas del cielo. El reino de los cielos son mucho más grandes. Esa persona ya pertenece a esa persona. Dentro de su interior esa persona ya es de Él. Y el Señor mira el corazón de esa persona. Y nuestro Dios ya tiene ya es su pertenencia, el corazón de esa persona. Y por eso sella diciendo, tú ya eres mío.
Y si nosotros vemos en los tiempos antiguos, podemos ver de que el Señor nos protege a nosotros. Entonces, cuando dice que Él nos protege a nosotros, nos cuida a nosotros, ¿qué significa esto? Digamos, en el pasado, en los viejos tiempos, podemos ver de que, digamos, el rey selló algo. No importa si es pues una carta o cualquier cosa. Podemos ver de que esta carta no puede ahora ser pues tratada como esa persona desea. Digamos, si esa persona de repente, cualquier persona puede venir y pues a romper esa carta. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pues ir en contra del rey. ¿Por qué? Porque esa carta ya tiene esa autoridad del rey. O sea, y cualquier otra persona no puede venir y pues quitar eso, o no, ni siquiera puede dañar esto, o ni siquiera puede hacer nada con eso. Es protegida. Por eso, si nosotros vemos a Daniel, también el profeta Daniel, podemos ver de que en ese momento el rey también en ese tiempo fue engañado, y podemos ver de que a través de esto, pues Daniel terminó yendo en medio de las jaulas de los leones, y podemos ver, aunque el rey, al darse cuenta de que lo que había hecho, de que él había sido engañado, él no pudo retroceder lo que él ya había sellado. Y de la misma manera, cuando Jesús murió, podemos ver que los discípulos en ese momento pensaron, los escribas y los fariseos pensaron que los discípulos iban a llevar el cuerpo de Jesús. Por eso fue delante del rey. Esos fariseos fueron delante del rey diciendo que pusieran una gran roca y guardianes al frente de la tumba para que no lo hagan. Pero entonces podemos ver de que esa autorización ya es algo que no se puede deshacer. Ya una vez que es sellado, ya no se puede deshacer. Por eso, más allá, si es de Dios, si le pertenece a Dios, Dios que es el creador de todo, si es sellado con ese sello, entonces ¿cuánto más grande sería esto? Si fue sellado incluso a través del Espíritu Santo, será guardado aún más, para que nadie lo vaya a poder quitar, nadie lo vaya a poder hacer caer. O sea, ¿quién se va a atrever a quitar al Espíritu Santo y entrar en esa persona? E incluso si nosotros vemos en medio de ese campo, en ese tiempo, podemos ver de que incluso en el campo podemos ver que también sus rebaños son sellados, ¿no es así? Si vemos, podemos ver que son sellados pues como con su sello, diciendo, digamos, en las vacas también lo sellan, y también ¿para qué hacen esto? Para que digan que eso es mío. Entonces ponen su marca en esas rebaños para poder señalar que es de uno. Y también, ¿qué significa eso? Que también está manifestando que esa es la responsabilidad de uno, que eso es mi responsabilidad. A través de ese sello ya está declarando que es responsabilidad de uno, que es posesión de uno, que eso ya es uno. Entonces, y por eso esa persona tratará a cuidar esto con todo su ser, porque es suyo. Y si nosotros vemos en Ezequiel, también podemos ver esto. Si vemos en Ezequiel 9, 4-6, podemos ver de que ese momento que la persona que se arrepiente y viene delante del Señor dijeron que lo sellaran en la frente en ese momento, y las personas que no se arrepentían dijeron que lo mataran instantáneamente en ese momento. ¿Qué tan temeroso es esto? Y podemos ver que es lo mismo como salieron de Egipto. E incluso si vemos en Apocalipsis también habla de algo similar que vendrá en nosotros. Es uno de los pasajes bíblicos que más podemos temer. Dice que vendrán 4
4 ángeles en el mundo y podemos ver que ellos vendrán y destruirán a este mundo, y podemos ver de que vendrá un ángel, y en ese momento él primero dice: esperen, yo sellaré a aquellos que son de Dios, y a ellos los que yo sello, ustedes no vengan a destruirlos. Dice que aquellos que han sido sellados no serán tocados, pero los que no son sellados, ellos ya serán destruidos. Queridos hermanos, en este presente, ¿cuál es este presente que nosotros estamos, qué es? Estamos yendo a ese fin del mundo. Nosotros constantemente estamos yendo a ese fin del mundo. Pero, queridos hermanos, nosotros somos personas que estamos preparando, es el fin del mundo. El Señor vendrá nuevamente. Ya no estamos en ese tiempo. Ay, sí, el Señor creo que vendrá más adelante. No es esto. Estamos en el fin del mundo. Ya estamos cerca a ese fin del mundo. Y tenemos que saber que en ese fin del mundo, al acercarse a ese fin del mundo, tendremos dificultades y sufrimientos. Pero entonces, sí, los cristianos están en paz, tienen algún problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esos últimos tiempos en el cual tendremos que recibir esas dificultades. Pero entonces ese pueblo de Dios que recibe, que es su protección, aquellos que son sellados por Dios, aquellos que son sellados a través del Espíritu Santo, son aquellos que son cuidados por Dios, son aquellos que tienen esa protección de Dios. Pero entonces, ¿cómo será que Dios nos proteja a nosotros? El Espíritu Santo está en nosotros. Pero entonces, cuando pensamos, ay, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? ¿Será que si yo pido algo, será que me lo va a dar? ¿Será que no? Ay, ¿será que yo no tengo una buena relación con el Espíritu Santo? No podemos pensar de esa manera. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos cuida a nosotros? ¿Cómo es que nos cuida a nosotros? En cualquier momento que nosotros vamos, el Espíritu Santo nos cuidará a nosotros. No estamos hablando simplemente, ay, si yo me tomo el bus, el Espíritu Santo me guardará a mí. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la iglesia, de que el Señor, que el Espíritu Santo dentro de la iglesia nos protege a nosotros. Y Él nos da el Espíritu Santo para la iglesia. Tenemos que saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Dios envió al Hijo para la iglesia, que la iglesia es donde Él obra, y la iglesia es el lugar donde nosotros podemos encontrar ese camino para ir al reino de los cielos. Dentro de la iglesia nos encontramos esa palabra en la cual nos da la fuerza a nosotros para no caer en la tentación, que no importa cuál dificultad nosotros tengamos, que aquel que nos ayuda a nosotros es la iglesia, es la que constantemente nos ayuda para que nosotros podamos aprender. Por eso el Espíritu Santo viene a nosotros para poder obrar dentro de la iglesia. En el momento en que nosotros recibimos esa palabra y obedecemos, el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer eso. Y aquel que obedece, el Espíritu Santo obra. Esto es hacer las cosas a través del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nosotros hasta el último día de nuestras vidas tenemos que aguantar y esperar. Nosotros no debemos preocupar al Espíritu Santo, y nosotros somos aquellos que somos sellados a través del Espíritu Santo para el día de la redención. Y queridos hermanos, tenemos que saber que aquel que mora en nosotros, el Espíritu Santo de promesa, todos juntos la espera, el Espíritu Santo de la promesa. Y queridos hermanos, nosotros al escuchar esto, podremos confundirnos con esto. Cuando dice el Espíritu Santo, es el Espíritu de la promesa, o sea, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Será que es aquel que viene para poder realizar la promesa? ¿O será que Él es esa promesa? ¿Qué piensan? ¿Será que Él ha venido a nosotros para darnos la promesa? Uno, ese es el primero, la primera opción. Y ahora segundo, ¿será que es la promesa en sí? ¿Qué es? No es el tercero, no hay opción 3. Así es. Las dos están hablando de lo mismo. Las dos están correctas.
tenemos que saber que el Espíritu Santo ha sido prometido desde Abraham, incluso desde Abraham, y podemos ver que viene a través de todos los profetas. Si vemos en Nehemías y también Ezequiel y también Joel, también hablan de esto, de que el Espíritu Santo que ha sido prometido. Y en Joel habla también específicamente acerca de eso. Y podemos ver de que ha sido prometido, aquel que ha sido prometido. Incluso en Hechos 2:17 habla de aquel que ha sido prometido. Por eso, Él ha venido en nosotros, y Él no solamente ha venido en nosotros como promesa, sino que Él también ha venido en nosotros para poder cumplir esa promesa de Dios. Él es aquel que tiene la responsabilidad de realizar esa promesa de Dios. Por eso dice que es la promesa del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es la promesa, el Espíritu Santo es la prometido. Por eso Él se convierte en nuestro aras. ¿Qué significa aras? Él es aquel que es nuestra garantía de nuestra herencia, de la herencia que vamos a recibir. Cuando hablamos sobre aras, está hablando de la garantía en el cual nosotros damos, o el anticipo que nosotros pagamos antes luego de comprar algo, por ejemplo. Digamos, uno compra algo, pues, digamos, por ejemplo, uno compra un televisor, y entonces antes de que uno se pueda llevar, o sea, que le traigan el televisor, nosotros decimos, pues, hacemos ese contrato y primero damos el anticipo, esa garantía de que vamos a recibir esto. Y luego cuando nosotros recibimos el objeto, luego entregamos todo el dinero, ¿no es así? Pero entonces, digamos, si uno no paga el anticipo, ¿será que uno le van a dar el televisor? Claro que no. Si le entregan ese televisor a esa persona, ¿será que va luego a pagar? Claro que no. Entonces, si esa persona, digamos, por lo menos paga, digamos, a $100, entonces ya podrá saber de que esa persona, pues, va a pagar el restante del televisor. Por eso nosotros podemos dar primero la garantía, pues el anticipo o el pago principal de esto. De esta misma manera, tenemos que saber que el Espíritu Santo es el aras, esa garantía de nuestra herencia que vamos a recibir. Como dice en Efesios 1:14, que es esa garantía que nosotros hemos recibido. Y acá dice, y también en la palabra arras, acá que dice en el versículo, ¿qué es lo que dice? Está hablando como el anillo de compromiso. Es como ese anillo, como yo ciertamente me voy a casar contigo. Yo sí me voy a casar contigo. Y es lo mismo, Él está haciendo esa garantía de nuestra herencia, de esa herencia tan grande que nosotros vamos a recibir en el reino de los cielos. Él nos ha sellado a nosotros y Él mismo es esa garantía, ese arras, es el anticipo de esa herencia, de esa bendición que vamos a recibir en el reino de los cielos. Por eso, entonces, si cuando hablamos cuando hablamos sobre esta garantía, también está hablando sobre esa primera cuota que nosotros pagamos, que es el primer pago, o sea, las cuotas que nosotros tendremos que pagar. Entonces también habla de la primera cuota que nosotros tenemos que pagar. También habla del mismo significado. ¿Qué es lo que nosotros podemos conocer a través de eso? Que esa salvación que va a venir en nosotros es esa salvación que ciertamente vendrá. Que ese día que nosotros entraremos al reino de los cielos, que Él ya pagó ese primer pago, que Él se convierte en nuestra garantía de esto. Y entonces nosotros, obviamente, el dinero tenemos que pagarlo con dinero, no con otras cosas, con otros objetos. Por eso, de la misma manera, Él viene en nosotros, el Espíritu Santo, y hace que nosotros podemos conocer esto. Hace que nosotros vamos a tener la garantía de nuestra salvación, y esto ciertamente va a ocurrir.
Pero entonces tenemos muchas dificultades al vivir en esta tierra, pero Él es aquel que nos salva a nosotros. Y cuán grande es esta gloria que hemos recibido, de que nuestro espíritu será salvo, que Él nos llevará a nosotros. Él nos está haciendo saborear el reino de los cielos, nos está dando esa prueba del reino de los cielos. Y Él nos da, Él al venir en nosotros, es esa garantía. Aleluya. En el momento en que nosotros podemos saborear eso, o sea, hemos podido probar esto. ¿Qué significa esto? Hay ese reino que yo voy a recibir. Hay esa herencia que yo voy a recibir. Yo soy coheredero junto con Cristo. Y espero que todos nuestros hermanos puedan entender eso. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes sean ese anillo de compromiso. Que cada uno de ustedes sean esas novias de Cristo. Que cada vez que ustedes vean ese anillo que Cristo ya los ha puesto, ustedes puedan recordar esto. Espero que ustedes puedan sentir a nuestro Cristo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, nosotros todavía estamos en medio de este tiempo tan ambiguo que todavía no hemos entrado al reino de los cielos y todavía estamos en esta tierra. Estamos en una gran presión en estos momentos. Pero tenemos que saber que nosotros podemos soportar todo esto siendo coherederos de Cristo. En medio de toda esta dificultad podemos tener muchas situaciones, pero no interpretemos esto con nuestra propia interpretación, sino la interpretación de Cristo, de nuestro Dios, de nuestro Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros, podamos obedecer. Cuando nos advierte, podamos obedecer esto. Espero que cada uno de ustedes, cuando el Espíritu Santo les hable a ustedes, ustedes puedan obedecer. Que cada uno de ustedes puedan entregar sus corazones delante de Dios y puedan confesar esto con sus obediencias. Queridos hermanos, espero puedan dejar esta carne y ustedes puedan unirse a Cristo y obedecer en el Espíritu Santo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es alabar a su gloria. Nuestro Dios es Dios de bondad, es Dios bueno. Tenemos que alabar a nuestro Dios. Queridos hermanos, espero que todos juntos podamos alabar a nuestro Dios. Espero que cada uno de nosotros, al hacer esto, podamos recibir esa paz que viene de Dios. Tenemos que saber que toda creación tiene un propósito y toda la creación tiene ese propósito para ser uno delante de Cristo. Y tenemos que saber que todos nosotros estamos yendo a esto y el Señor se está esforzando para poder santificarnos, cambiar esto, transformándose a nosotros. Queridos hermanos, no es por nosotros. Todo este propósito no es por nosotros. Y la verdad tenemos que saber que nosotros nos da esto como regalo y tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios y espero que cada uno de ustedes puedan dar esas gracias delante de Dios. Y tenemos que saber que todo hombre es sucio y el glorificarse a sí mismo es quitarle a esa gloria de Dios y ponérsela a uno mismo. Espero que todos ustedes se puedan esforzar solamente para poder glorificar a Dios. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, nuestro Señor que nos está guardando a nosotros y que nos lleva hasta el último momento en este tiempo que está lleno de ese peligro. Él de todas maneras se ha dado a sí mismo a nosotros, ha enviado a su Hijo y Él es aquel que realiza salvación e incluso nos sella a nosotros a través del Espíritu Santo. Nos da esa garantía y hasta el último momento que nosotros podamos recibir esa herencia. Espero que cada uno de ustedes puedan recibir esa fuerza del Espíritu Santo que los está ayudando a ustedes para seguir adelante. El Espíritu Santo que nunca falla. Espero que cada uno de ustedes puedan obedecer y así ustedes puedan dar gloria delante de Dios. Y el Espíritu, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que toda nuestra iglesia sea verdadera, que tenga ese corazón sincero, que puedan obedecer, que cada uno de nuestros miembros de nuestra iglesia puedan glorificar a Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora al orar, oremos para que el Señor pueda recibirnos a nosotros, que nos dé ese corazón en abundancia, que esa gracia y ese amor esté en nosotros, que nos declare a nosotros esto, que nos pueda reforzar a nosotros, que nos pueda limpiar a nosotros, nos renueve a nosotros, para que así esa luz del Espíritu del reino de los cielos pueda estar en nosotros, que nos proteja a nosotros, que ese momento cuando el Espíritu Santo al venir en nosotros
nosotros no avergoncemos al Espíritu Santo, no preocupemos al Espíritu Santo, que cada uno de nosotros cuando viene el Espíritu Santo viene a sellarnos, que cada uno de nosotros que viene a nosotros para darnos esa garantía del reino de los cielos, para que aquel que ha venido como ese sello en nosotros, Él se pueda complacer dentro de nosotros, que así nosotros podamos dar gloria delante de Dios, que así sean todos nuestros miembros y en toda nuestra iglesia. Oremos todos juntos. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님 역사하시고 올라와 주시옵소서. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 주여 도와주시고 역사해 주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 주께서 말씀을 선포하게 하시고 gracias porque has hecho que podamos declarar a tu palabra y recibir tu palabra, yo Señor, a todos nuestros miembros, y yo Señor, que todos nosotros podamos ir en ese camino como el Espíritu Santo desea. Guía, Señor, a cada uno de nosotros, y yo Señor, que cada uno de nosotros, esa salvación absoluta ha venido en nosotros. Ayuda, Señor, que a través del Espíritu Santo esto pueda ser guardado, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser guardados en ti. Ayuda, Señor, que cada vez que nosotros podamos venir delante tuyo, podamos glorificarte. Y ayuda, Señor, a no menospreciar al Espíritu Santo, sino ayuda, Señor, a ser humildes delante de Él, arrodillarnos delante de Él y poder obedecer. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, al vivir en esta tierra, vamos a poder tener muchas dificultades y muchos dolores. No pensemos esto como si fuera algo raro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de esto. Nosotros, siendo cristianos, esto no significa que estas cosas no nos va a pasar a nosotros. Pero, queridos hermanos, ese camino que nosotros estamos yendo, ese camino estrecho, no es algo que nosotros tengamos que desfallar y tener esa dificultad, sino que es todo lo contrario, que cada vez que tengamos esa dificultad, demos gracias por esa gracia del Señor, gozarnos por esto, porque el Señor nos está guardando a nosotros, nos está cuidando a nosotros, que aquel que es sobre todas las cosas nos está guardando a nosotros. Todos de pie y vamos a alabar. 고난 내 영혼 편히 쉴 곳과 풍랑 이로도 안전한 보굿 폭풍까지도 다스리시는 주의 영원한 발 의지해 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라. 박수 치면서 세상 친구들 나를 버려 예수 함께 동행함으로 주의 은혜가 충만하리니 주의 영원한 의지에 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto y en todos nuestros bereanos, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 잠시 축도할 때 제가 En el momento en que yo los bendigo a ustedes, 본인이 선포하는 사람 y es que yo siendo el representante de nuestro Dios, ahora les estoy dando esa bendición. Pero entonces cuando yo les digo por todos los siglos, yo también digo amén, o sea, a que así sea. Pero entonces normalmente cuando yo les bendigo a ustedes y les digo por todos los siglos, ustedes tienen que decir amén delante de Dios con todo su ser. ¿Por qué? Porque así uno puede ser reforzado con la fuerza de Dios. Pero cuando yo le estoy diciendo a Dios como, oye, bendícelos a ellos, y ustedes si no dicen amén, o sea, con fuerza, que así sea, entonces, ¿cómo será que Dios podrá bendecirlos a ustedes? Tienen que decir amén con toda fuerza, en que Dios se pueda complacer de cada uno de ustedes. Así es como tiene que ser. Por eso cuando Dios los está bendiciendo, ustedes digan, Señor, gracias por eso. Vamos a practicar nuevamente. Si les digo a ustedes por todos los siglos, cuando diga a Dios como estoy declarando esta bendición, entonces espero que todos ustedes puedan decir amén con todas fuerzas. Pero entonces, si Dios al mirando a nosotros, ¿cómo nos va a ver a nosotros? Cuando sus hijos le dicen a uno, gracias mamá, gracias papá, entonces uno se goza, ¿no es así? Por todos los siglos, por todos los siglos, gracias. Espero que así podamos continuar de esta manera. 여름 수련회가 En nuestro aviamiento de verano ya vendrá pronto y será esta semana del jueves al viernes. Espero que todos nuestros miembros podamos reunirnos y podamos tener paz, y pues habrá muchas personas que tendrán pues muchas dificultades dentro de nuestra iglesia o en sus vidas, pero espero que nos podamos reunir todos juntos para poder consolarnos al uno y al otro, para que cada uno de ustedes también puedan tener esa paz en nuestra iglesia. Y espero que no nos presionemos al uno al otro, sino que con amor y con un corazón cálido podamos animarnos al uno y al otro. Y también espero que todos juntos también podamos también descansar en la carne a través de este avivamiento. Y también tenemos los diferentes lugares en el cual podemos descansar o tomarnos un café. También vamos a abrir estas cosas. Y también tenemos nuestra piscina para los niños. Y también va a haber un programa especial, especialmente para los niños. Espero que todos juntos en ese día podamos experimentar esa paz del Señor y esa calidez de nuestro Señor. Espero que todos juntos podamos reunirnos. También incluso traigan a sus hijos, y espero que todos juntos podamos reunirnos y así disfrutar de ese avivamiento. Nos estamos esforzando para poder preparar esto. Espero que todos juntos también podamos preparar este día con el mismo corazón. Espero que puedan venir y así podamos tener ese avivamiento en el cual Dios pueda recibir, y así podamos reforzarnos, volver a restaurar nuestras fuerzas. Y espero que así todos juntos también podamos servir a nuestra iglesia. Todos de pie y vamos a dar gloria delante de nuestro Señor.
그리고 우리 하나님은 당신의 원하시는 Y nuestro Dios es aquel que va a llevar ese plan que Él desea. Espero que todos juntos podamos gozarnos al uno y al otro, podamos animarnos al uno y al otro. 동료를 많이 해주시기 바라겠습니다. Espero que lo sean. Queridos hermanos, gracias.